Chicos, ahora vamos a ver la sinapsis química, que sería entonces la sinapsis más común que hay en nuestro sistema nervioso. Para comenzar, tenemos este experimento que realizó Otto Levy alrededor de los años 1900, donde tenía dos corazones de rana, los cuales estaban cada uno sumergido en una solución salina. El corazón de arriba tenía todavía su nervio vago y este lo podían estimular. Una vez que se estimulaba el nervio vago del corazón 1, es decir, del que está acá arriba, su fuerza de contracción o sus pulsaciones iban enlenteciéndose o disminuyendo, ¿cierto? Disminuyendo contra el tiempo. Pero él también notó, porque en un principio solo fue con esta vasija y este corazón, que cuando tenía otro corazón, el cual estaban conectados por un tubo que conectaba la solución salina en la cual los dos se sumergían y estimulaba el nervio vago del primer corazón, entonces no solo iba disminuyendo los latidos del corazón en el corazón cuyo nervio fue estimulado, sino que también en el corazón que estaba denervado, es decir, sin el nervio, y que se encontraba por separado de este, solo conectado por la solución acuosa. Entonces, esto nos demuestra que hay soluciones solubles que son capaces de difundir de un medio acuoso a otro para así interactuar. Es decir, gracias a este experimento, fue que se descubrió los principios que serían de la sinapsis química. Entonces, hay una liberación de una sustancia que difunde, en este caso de una solución, de la solución salina que se encuentra rodeando el corazón 1, que difunde hacia el corazón 2 y que genera un tipo de respuesta ahí. Entonces hay un traspaso de algo, hay sustancias difusibles en este tipo de comunicación. Este es lo típico que solemos ver de una sinapsis química, en este caso es una sinapsis colinérgica, en que podemos ver que hay un espacio por el cual se encuentran separados el terminal presináptico y la densidad postsináptica, es decir, esta parte que sería una dendrita, ¿cierto? Estas se encuentran por separado y es en esta hendidura sináptica que se liberan los neurotransmisores. A diferencia de la sinapsis eléctrica, acá la distancia entre ambas neuronas es sustancialmente mayor y es lo que ya les mencioné, que se llama hendidura sináptica. Sin embargo, lo principal que hay en este tipo de transmisión es la presencia de organelos que son pequeños y que se encuentran recubiertos por una membrana que corresponden a las vesículas, que son estos círculos grandes que vemos acá, estos 4 círculos que vemos en la presináptica. Estas vesículas contienen lo que son los neurotransmisores de los diferentes tipos que puedan existir y estos neurotransmisores son los que serán liberados al espacio sináptico y que van a ejercer o van a activar, perturbar estos receptores que se encuentran en la densidad postsináptica, generando un cambio en la permeabilidad de la neurona postsináptica. Entonces, si en la sinapsis eléctrica lo que teníamos era una continuidad citoplásmica y con eso una continuidad eléctrica entre la neurona presináptica y la postsináptica, lo que tenemos acá es una transducción. Pasamos de una señal que acá, como era a partir de la llegada que acá me refiero a la neurona presináptica, esto era a partir de la llegada del potencial de acción y con ello el cambio de potencial en esta zona, se pasa de una señal eléctrica a lo que serían los neurotransmisores una señal química y que luego al
estos neurotransmisores cambiar también el potencial de la neurona postsináptica, se volvería de nuevo a una señal eléctrica. Es decir, traducimos de lo eléctrico a lo químico y luego de lo químico a lo eléctrico. Esta es la imagen que utilicé previamente para explicarles la estructura de la sinapsis y es más o menos similar a la mayoría de las representaciones que encontramos de la sinapsis química. Sin embargo, eh, acá uno se pregunta cómo es que se une una neurona a la otra, porque siempre vemos como que una está flotando y la otra también, y hay un espacio intermedio que no es muy claro cómo es que se sostienen entre sí, ¿cierto? Entonces, si bien es así como se enseña en términos didácticos, la verdad es que este espacio esta hendidura sináptica está muy lejos de ser un espacio vacío, sino que consta de todo un andamiaje sináptico que lo que hace es mantener la estructura de esta sinapsis para así también asegurar su eficacia. Y es como lo vamos a ver en la segunda imagen. Entonces, así es como luce una hendidura sináptica cuando, la sinapsis, cuando tenemos en cuenta todas las proteínas que intervienen. Obviamente yo no espero que ustedes se lo aprendan ni mucho menos, pero es para que tengan una idea de en verdad esto no es un espacio vacío. Tenemos entonces arriba lo que es la zona activa presináptica y abajo lo que es la densidad postsináptica. Esto es lo que conocemos todas estas proteínas como andamiaje sináptico, que corresponden, como dice acá al lado, a un grupo de proteínas que sirven como soporte o de soporte, como las de adición, para la sinapsis y con ello para la transducción de señales, para que la transducción de señales se pueda ejecutar de forma eficiente. Esto lo voy a corregir porque ahí está un poquito mal redactado, pero lo importante es que estas eh, proteínas lo que hacen, por ejemplo, las neuroxinas y neuroliginas, que vemos que acá están uniendo eh, una neurona con la otra, son entonces estas proteínas que sirven de esqueleto para que todas las otras proteínas que tienen que ver con esta transducción de señales generada en la sinapsis química puedan llevar a cabo su función de forma correcta. Y por ejemplo, que no se escapen los neurotransmisores hacia cualquier lado, sino que esté bien anclado desde el lugar donde se fusionan las vesículas y se liberan los neurotransmisores con este lugar que los va a recibir, ¿cierto? Con la densidad postsináptica, que es rica en proteínas también y donde se encuentran los receptores. Entonces, todo esto es para lograr una liberación eficiente de los neurotransmisores y eh, ¿qué más les puedo decir? Esto no solo permite adecuar la región más global de la sinapsis, así como gruesamente donde se conectan una neurona con otra, sino que específicamente la zona activa, volviendo a la zona activa con la densidad postsináptica. Volviendo a la imagen anterior, yo ya le había mencionado que, por ejemplo, pueden haber más de una zona activa en el terminal presináptico. Entonces, por ejemplo, si tenemos una acá y una acá y otra acá, entonces no solo va a delimitar que sea este sector el que vaya a anclarse a este, sino que además idealmente permita eh, una eficiente transmisión, o no es una transmisión, pero que viajen, entre comillas, bien estos neurotransmisores hacia la neurona postsináptica. Acá tenemos un resumen bueno, en verdad es como más que un resumen, es toda la materia, de cómo funciona una sinapsis química. Tenemos entonces acá con la forma de perita el terminal axónico, acá o la neurona presináptica y acá tenemos lo que sería la zona postsináptica. Vamos a partir por el número 1. Vemos cómo con estas flechas también se representa el potencial de acción y
luego hace todo un ciclo que nos permite entender la sinapsis química. Entonces, en primer lugar, los transmisores, los neurotransmisores, sean del tipo que sean, se encuentran sintetizados, o sea, son sintetizados y luego se almacenan en las vesículas, ¿cierto? Que son estos organelos redonditos que almacenan más bolitas en esta representación. Luego, cuando un potencial de acción invade el terminal presináptico, es decir, esta zona, lo que sucede es que se depolariza este terminal, ¿cierto? Eso es lo que hace el potencial de acción. Y esa depolarización causa una apertura de los canales de calcio que son dependientes de voltaje, es decir, que por este cambio de voltaje que significa el potencial de acción, se abren canales de calcio que se encuentran en un sector más periférico con respecto a la zona activa, ¿cierto? En este caso acá está como por el lado de la zona activa. Y debido a, o a través de estos canales se genera un influjo de calcio, dado que por su gradiente electroquímica tiende a entrar en la zona presináptica. Este calcio, entonces, una vez que entra, o sea, gracias a la función de otras proteínas que no vamos a entrar en este curso, permite que las vesículas vayan bajando hacia la zona activa y de esa forma la vesícula luego se va a anclar se va a anclar con la membrana de la célula que se encuentra en la zona activa y luego se va a fusionar la membrana de la vesícula con la membrana celular y de esa forma se va a liberar el contenido de la vesícula hacia el espacio sináptico mediante exocitosis. Ya vamos en el número 6. Luego, el neurotransmisor se va a ligar o unir a las moléculas de receptores en la membrana sináptica, que son los que vemos acá. Estos amarillitos que si se fijan ya están unidos a algunos de estas bolitas verdes de neurotransmisor, ¿cierto? Esa activación de los receptores generada por los neurotransmisores, entonces va a generar que se abran o se cierren canales postsinápticos, es decir, canales de esta neurona, lo que a su vez, al abrirse y cerrarse o cerrarse, va a generar que hayan diferentes corrientes iónicas o que varían las corrientes iónicas de esta neurona. Y de esa forma la corriente postsináptica causa potenciales postsinápticos, ya sean excitatorios o inhibitorios, que van a cambiar la excitabilidad de la célula postsináptica. Por ejemplo, cuando se abren canales para que entren iones de cloruro, entonces lo que se va a generar es una hiperpolarización de la neurona y por tanto una inhibición de ella. Mientras que si entran otros iones, como por ejemplo calcio, eso podría generar, bueno, sí, eso podría generar un cambio hacia que se depolarice esta neurona y de esa forma se genera un potencial postsináptico excitatorio. Ahora, solo podemos hablar de potenciales postsinápticos, ya sean excitatorios o inhibitorios. Con que suceda una de estas actividades de transmisión sináptica química en una neurona no es suficiente para que se genere necesariamente un potencial de acción en la neurona postsináptica, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, por ahora hablamos solamente de que estos generan cambios de potencial en la neurona postsináptica en forma de potenciales postsinápticos excitatorios o inhibitorios. Una vez que se genera esto, todo el neurotransmisor que básicamente no se ocupó o no fue a activar alguno de estos receptores, es luego limpiado, por así decir, de esta hendidura sináptica. Acá esta imagen, por ejemplo, mencionan que es recaptado por células gliales y o degradado por enzimas.
y así se hace un clearance, que es como una limpieza de que no quede esto ahí volando nomás en la hendidura sináptica. Luego, ya pasando al número 11, entonces hay las vesículas que se utilizaron previamente y que se fusionaron con la membrana celular, entonces son recicladas y luego estas pasan por sus diferentes etapas para convertirse de nuevo en una vesícula y llenarse de neurotransmisores. Bueno, les mencioné, estoy revisando más o menos qué cosas son importantes que les queden. Por ejemplo, en el número 4 es que este influjo de calcio se da porque está a favor de su gradiente electroquímico al entrar hacia la neurona. Y la mayoría de las cosas ya las vimos. Esto igual lo pueden repetir y ahora vamos a ver una versión menos, una representación un poco más amable, pero menos gráfica, que es esta. Entonces, como mencionamos, ya una vez que se libera el neurotransmisor, lo que sigue es que este se una a alguno de los receptores. Esta unión al receptor va a generar que se abran o cierren canales iónicos, y esta apertura, este cambio en el estado de los canales iónicos va a generar un cambio en la conductancia y por lo tanto un flujo de corriente en la neurona postsináptica. De esta forma, el potencial postsináptico cambia y las células postsinápticas se pueden volver excitadas o inhibidas. Potencial postsináptico excitatorio, potencial postsináptico inhibitorio. En otras palabras también, pueden depolarizar o pueden hiperpolarizar a la neurona. Y luego, por sumación, se determina si este cambio, en el caso de que hubiese sido una depolarización, es suficiente o no, sobrepasa el umbral básicamente, para que ocurra un potencial de acción. Entonces, lo que tenemos, si lo vemos como de una forma un poquito más metafórica quizá, o más llevada como a la tecnología, el neurotransmisor se vuelve que es un intermediario químico, se vuelve una especie de switch. A veces va a propagar el potencial de acción y a veces lo va a silenciar. No tiene un rol que sea sí o sí, por ejemplo, el que se genere el potencial de acción, sino que están estas dos opciones. Pero luego vamos a hablar cómo además se dirime en la neurona qué tipo de respuesta va a tener a toda la estimulación que le llega. En algunos casos, por ejemplo, se va a necesitar que se acumulen muchos estímulos presinápticos para lograr que haya una respuesta fuerte o un potencial de acción en el postsináptico. Como ya mencionamos, entonces hay una transducción de una señal desde lo eléctrico a lo químico y luego a lo eléctrico. Y como mencionábamos también sobre los potenciales postsinápticos, estos son graduados o modulados, no son todo o nada como es en el potencial de acción. Entonces, si estoy estimulando una espina dendrítica en una zona activa, generando con ello un cambio en la conductancia que sea o que genere a su vez un potencial postsináptico excitatorio, con esa única transmisión sináptica va a ser muy difícil que en esta neurona postsináptica se genere un potencial de acción, sino que debería haber una sumatoria de estas, ya sean de forma espacial, es decir, muchas conexiones a la vez, o de forma temporal, que varias veces esta neurona presináptica básicamente liberando neurotransmisores. Ahí habría que ver. Y como hablamos también, dependiendo del tipo de canal que se abre a partir de esta liberación de los neurotransmisores,
se van a depolarizar o hiperpolarizar según si se permeó a cationes o a aniones. Básicamente se va a volver más negativo el potencial de la membrana o se va a volver más positivo. En ese caso es hiperpolarizar y depolarizar respectivamente. Ahora, lo principal, como hablábamos antes, eran estas vesículas y las vesículas contienen neurotransmisores. Dentro de estos neurotransmisores hay una categoría grande que es probablemente la más utilizada porque neurotransmisores se supone que existen más allá de 100. Entonces, la clasificación más utilizada es dividirlos en 1, neurotransmisores de molécula pequeña o neurotransmisores peptídicos, que son mucho más grandes, como lo pueden ver aquí. Estos son dos ejemplos nomás en que busqué este tipo de, no me acuerdo cómo se llama, representación de la molécula y podemos ver que en efecto los de molécula pequeña son harto más pequeños que los de los peptídicos. Y antes de que pasemos a ver cada uno de ellos, también es importante mencionar que quizás a ustedes ya han escuchado cuando se habla de una neurona dopaminérgica o una sinapsis dopaminérgica en estos circuitos de neuronas, no sé, colinérgicas, etc. Cuando uno habla de esa forma, se refiere al neurotransmisor que la neurona secreta, ¿ya? Es el neurotransmisor que la neurona secreta el que le otorga la identidad a esa neurona de ser dopaminérgica, colinérgica, GABAérgica, etc. Porque una neurona va a secretar un mismo tipo de neurotransmisor y quizás sea un neurotransmisor de molécula pequeña y un neurotransmisor peptídico, pero en ese caso uno de cada uno. Y por el contrario, esa misma célula que secreta un tipo de neurotransmisor va a tener receptores para diferentes tipos de transmisores o de neurotransmisores. Entonces es el que secreta el que le otorga la identidad, no aquellos que recibe, porque va a recibir muchos. Y llevan el nombre entonces estos de colinérgico, GABAérgico, dopaminérgico, según el neurotransmisor de molécula pequeña que secreten, ¿ya? No por el peptídico, por el de molécula pequeña. Y también es importante mencionar que diferentes tipos de neurotransmisores no siempre se van a liberar frente al mismo estímulo eléctrico, dado que dentro de la diversidad de neurotransmisores que existen, estos también pueden diferir con respecto a la concentración de calcio que entró en la neurona presináptica. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo al voleo, en verdad no tengo claro un ejemplo como específico, pero si hay un mayor influjo de calcio, entonces se van a secretar eh, los de molécula pequeña y si hay un influjo más o menos nomás, entonces los peptídicos, por ejemplo. Entonces, en primer lugar, tenemos los neurotransmisores de molécula pequeña. Estos son los que comúnmente hablamos de neurotransmisores, en otros casos se suele hablar de neuropéptidos. Estos se sintetizan en el citosol, ¿cierto? En el citoplasma de la neurona, pero en el terminal. Bueno, como sale acá en la imagen, tenemos, número 1, síntesis de enzimas en el cuerpo celular. Es decir, estas enzimas nos van a ayudar a la síntesis del neurotransmisor, pero el neurotransmisor en sí no se ha sintetizado en el soma. Luego, estas enzimas son transportadas de forma lenta por el axón y ya llegado al terminal presináptico, entonces se genera, gracias a estas enzimas y otros procesos, la síntesis y el empaquetamiento del neurotransmisor, que es lo que vemos acá. Luego este es liberado y después mediante mecanismos de recaptación de los neurotransmisores, es decir, literalmente lo
la misma neurona lo recapta, entra, se vuelve a procesos de síntesis para que básicamente este material se recicle. Esa es como una de las principales diferencias que tiene con respecto a los péptidos. Además de que los mensajeros, estos neurotransmisores de molécula pequeña son pequeños, eh, es que estos se sintetizan, el neurotransmisor en sí, en el terminal nervioso o botón sináptico, o botón axonal. Van a encontrar muchos nombres para esto. Una vez que, o sea, para poder entrar también a estas vesículas, hay todo un proceso importante que no está presente en los peptídicos. ¿Y qué otra cosa les puedo mencionar? En este caso, las vesículas de neurotransmisores clásicos tienen un tipo de molécula asociados, las vesículas, que es muy sensible a calcio, por lo tanto, con poco calcio se van a fusionar a la vesícula y se va a liberar el neurotransmisor. Ahí está lo que les decía recién. Entonces, con poco calcio se libera los de moléculas pequeñas, mientras que con más calcio se liberarían los peptídicos. Acá tenemos los peptídicos. Como vemos acá, la síntesis del neurotransmisor peptídico es en el soma. De hecho, en el retículo endoplasmático. Luego se transportan a través del axón, a través de los tractos de microtúbulos, que son una especie de organelo que de proteína, que le da esta forma a esta célula. Se transportan las enzimas y los precursores de péptidos. Todavía no podemos hablar de péptido como tal, pero precursores, es decir, como la etapa previa a ser un péptido. Una vez que llega al terminal presináptico, entonces las enzimas van modificando los precursores para que se produzcan los neurotransmisores peptídicos. Y si se fijan, acá no hay ningún momento en que estén sueltos y luego entren a la vesícula, sino que desde arriba, desde el soma, venían dentro de la vesícula. Luego este es liberado a la hendidura sináptica y aquellos que no fueron a cumplir o que cumplieron y luego se fueron, estas moléculas se difunden, es decir, que se van escapando de la hendidura sináptica a diferentes partes o son degradados por otro tipo de enzimas. Y acá, si se fijan, tampoco hay un reciclaje del material, por decir así. Como mencionamos recién, aquel dominio o proteína que le permite a la vesícula bajar y fusionarse con la membrana es menos sensible en este caso al calcio y por tanto necesita más calcio para llegar a la etapa de fusión. Hay muchas decenas de péptidos y eso es lo principal. Entonces tenemos estos dos tipos de transmisores que suelen estar como de a pares en las neuronas. Entonces una neurona va a secretar un tipo de neurotransmisor de molécula pequeña y uno peptídico, y estos van a tener diferentes efectos en la neurona postsináptica. Y esos efectos no solo van a depender del neurotransmisor asociado a la sinapsis, sino que también de las gradientes de concentración de los diferentes iones involucrados y también de cuál es el receptor que estos neurotransmisores están activando. Es decir, que no siempre van a cumplir un mismo rol. Obviamente se habla, por ejemplo, de GABA y que GABA es como por excelencia un neurotransmisor inhibitorio, pero por ejemplo, estas
neuronas cuando uno está desarrollándose, dado que la gradiente de cloruro se encuentra inversa a lo normal en el adulto, las neuronas GABAérgicas tienen un rol que es excitatorio. Como les mencioné, hay una gran cantidad de neurotransmisores y de péptidos, por lo cual muchas sustancias podrían terminar siendo confundidas con los neurotransmisores y por eso se han creado una serie de requisitos, 4 en específico, que una vez que una sustancia o una molécula que aquí está involucrada en el proceso de transmisión sináptica cumple, entonces se puede aceptar que esta es un neurotransmisor. Entonces, una vez que cumplen con estas 4 características, la sustancia se denomina un neurotransmisor. Hay otras que también se le denominan como neurotransmisores putativos y qué sé yo, porque tal vez cumplen con 3 de los 4 criterios, pero en orden de el orden XD debería cumplir 4 criterios, que los vamos a ir viendo uno a uno. En primer lugar, los neurotransmisores tienen que ser almacenados en vesículas y esas vesículas deben estar presentes dentro de la neurona presináptica y por lo tanto es de ahí desde donde se liberarán. Esto se puede encontrar escrito de muchas formas. Muchas veces dice que el neurotransmisor debe ser liberado desde la neurona presináptica, pero obviamente para ser liberado desde allí, entonces que debe haber estado presente allí primero. En la imagen básicamente vemos lo mismo, dice neurotransmisor presente en el terminal presináptico y vamos viendo cómo se va dirigiéndose hacia la zona activa. En segundo lugar, tenemos el requisito de que estos neurotransmisores se deben liberar en respuesta a la depolarización de la célula presináptica. Entonces, cuando se depolariza, cuando hay un cambio de potencial en el terminal presináptico, entonces se genera el influjo de calcio. Y es en respuesta directamente a este influjo de calcio que se liberan los neurotransmisores. Entonces acá hay muchas otras proteínas que están asociados y complejos de proteínas, empezando por aquellos que yo ya les mencioné que están como asociados directamente a la vesícula. Entonces cuando llega un calcio y lo activa, permite que la vesícula se vaya movilizando hacia la zona activa. Ahora, decir bien cómo es que el calcio, al unirse al complejo proteico que tiene la vesícula, permite que ésta se vaya moviendo, son cosas que todavía no se saben. Y luego acá abajo hay otras que le permiten a la vesícula anclarse a la membrana de la neurona presináptica y luego con ello se va a fundir entonces la membrana de la vesícula con la membrana de la célula presináptica. Bueno, y todo esto daría como entonces resultado el corolario para que se cumpla este requisito que sería la liberación por exocitosis de los neurotransmisores. El tercer requisito con el que tienen que cumplir los neurotransmisores para ser clasificados como tal es que tienen que activar receptores que actúen en la membrana postsináptica, como vemos acá. Tienen que activar estos receptores que se encuentran en la densidad postsináptica, de forma que, por ejemplo, si se secreta acetilcolina, pero no existen receptores colinérgicos en la neurona postsináptica, entonces no van a estar cumpliendo con su rol, ¿cierto? No van a estar teniendo
o generando una perturbación en la neurona postsináptica. Entonces, por ejemplo, acá se habla también de los agonistas y antagonistas, y un ejemplo bastante útil, aunque no es para que no considerar el neurotransmisor, pero si se libera algún tipo de sustancia, un neurotransmisor desde la neurona presináptica y yo agrego un antagonista, es decir, una sustancia que se va a unir al receptor y que no va a dejar que éste tenga su actividad, este neurotransmisor pueda cumplir su actividad, entonces voy a poder saber que en efecto en una situación normal, sin el antagonista, entonces estos neurotransmisores generan una activación de estos receptores. Un antagonista sería lo contrario a un agonista es lo contrario a un antagonista. El agonista se une al receptor generando el efecto que se esperaba de si este receptor hubiese sido perturbado por el neurotransmisor que se secretó. De todas formas, esos son un poquito ya más profundos en la materia, pero es como, esas son formas también que la aplicación entonces de estos agonistas o de estos antagonistas nos permiten evaluar si una sustancia cumple con este requisito. Por último, tenemos el cuarto requisito, que es que el neurotransmisor debe tener un mecanismo de recaptura o de eliminación del espacio sináptico. Básicamente esto que yo les hablaba del clearance, de que se tenga que limpiar de ese espacio. Hay diferentes tipos, como por ejemplo mecanismos de degradación enzimática, que alguna enzima que se encuentra en el espacio sináptico lo degrada y entonces dejan de generar un efecto en la célula postsináptica. El mecanismo de transportador, que es el que tenemos en la imagen, donde acá tenemos la neurona presináptica que libera estos triángulos que son los neurotransmisores, los libera al espacio sináptico y luego tenemos esta proteína que lo que hace es literalmente recaptarlo, que este vuelva a la neurona presináptica y entonces esto no sería un desecho, sino que se volvería a reutilizar. Y también está el mecanismo de difusión, que es el que uno se imagina, en verdad, que es que estos neurotransmisores entonces se escapan de este espacio sináptico y difunden hacia los lados bajando la concentración de su concentración en el espacio sináptico. ¿Y por qué esto es importante? Porque si no, esta neurona va a estar siendo activada muy continuamente, ¿cierto? A veces queremos generar una respuesta que sea quizás asociada solo a em, a un potencial de poco plazo en la neurona postsináptica. Y si libero esto y de ninguna forma se van eliminando de este espacio, entonces se van a ir acumulando y esta seguiría disparando, bueno, si es que ese es el efecto, seguiría, digamos que cambiando su potencial como loco. Entonces por eso es importante que haya un clearance. Hay de hecho algunas enfermedades para las cuales eh, se utiliza el inhibir este mecanismo de recaptura de forma que los neurotransmisores queden por más tiempo aquí en el espacio sináptico y puedan también así inervar, o no es inervar, pero perturbar más la actividad de la neurona postsináptica. Ahora, igual es también importante mencionar, disculpen que devuelva, que pese a que esté este mecanismo de difundir, no es como que esta cuestión vaya a terminar en Timbuktu. Como estos están unidos por diferentes proteínas de anclaje, la difusión no es tan fácil de hacerse y de cierta forma sigue siendo bastante controlada. Pero ahora ya pasemos a lo siguiente. Una vez que el neurotransmisor ya es liberado, existen dos tipos de receptores en los cuales puede generar eh, algún tipo de actividad o perturbación. Acá ya estamos hablando del sitio o la densidad postsináptica, ya dejamos atrás lo que es presináptico.
y lo que ocurre en la hendidura. Y nos vamos a concentrar en la neurona postsináptica. Hay existen los receptores que serían los sinápticos, que son aquellos que se encuentran como justo acoplado a la zona activa, otros que serían perisinápticos, que se encontrarían en lugares un poquito más periféricos, y otros que ya serían extrasinápticos, fuera de la sinapsis, ¿ya? Y eso se encuentra muy asociado a estos dos tipos de receptores que les voy a pasar. En primer lugar, tenemos los ionotrópicos, de ion y tropo, movimiento, que son aquellos que mueven iones. El receptor, que es esto que vemos acá en morado, cuenta tanto con un sitio donde se va a ir a ligar los neurotransmisores. Acá sale, se liga o se une el neurotransmisor a estos sitios que están como oscurecidos, y con ello lo que permite es el paso de iones. Esto es donde se acoplan los neurotransmisores y además contiene un poro, es un canal. Entonces, apenas estos neurotransmisores se unen, se abre y permite el paso de iones. O el flujo de iones, también podría ser a la inversa, ¿cierto? Entonces, acá vemos en la segunda imagen como ya están las dos moléculas de neurotransmisor acopladas, y entonces hay un flujo de iones a través de la membrana. En este caso, esta es la parte de afuera de la célula y esta es la parte interna de la célula postsináptica. Y esto es la membrana, pero parece ramen. Estos receptores ionotrópicos tienen una actividad muy rápida y muy selectiva, y usualmente están en lo que yo recién denominé, o que más que estén, es que son los receptores sinápticos, se encuentran bien acoplados a la zona activa desde la cual se fusionan las vesículas y se libera el neurotransmisor. Son rápidos no solo por su mismo mecanismo de acción, que es receptor y a la vez poro, sino que además tiene una comunicación bastante directa con la presináptica. Y además son muy selectivos. Entonces, por ejemplo, para este neurotransmisor estos canales en específico responden a estos neurotransmisores verdes, ¿ya? No van a responder a otros. Son extremadamente selectivos y solamente van a ser perturbados por un tipo de neurotransmisor. Y como les dije, se encuentran ubicados frente al sitio de liberación de neurotransmisores. Por otro lado, tenemos los receptores metabotrópicos, que en este caso no mueven los iones directamente, sino que, como dice su nombre, mueven metabolitos, o en este caso lo que serían segundos mensajeros. Estos receptores metabotrópicos también entonces reciben estos nombres de receptores por segundos mensajeros o receptores acoplados a proteína G, ¿ya? El receptor en sí, que va a ser esta especie de corazón deforme rosado, es donde se acopla o donde se une el neurotransmisor. Pero este receptor, lo que va a hacer es con ello que se active una proteína G que se encuentra acoplada a él. De esta proteína G, la subunidad alfa se va a fosforilar, y al fosforilarse va a permitirle también llevar como mensajes intracelulares para modificar los canales iónicos. Entonces, va a esta subunidad, que es la proteína efectora, y la proteína efectora a través de mensajeros intercelulares va a activar el canal iónico para que se permita de esa forma el flujo de iones, ¿ya? Esto es como darse una vuelta mucho más larga que con los ionotrópicos.
Entonces, como aparece acá, el receptor corresponde a una molécula que cuenta con un sitio de unión al ligando. El ligando se refiere a sustancias químicas, entonces en este caso es el neurotransmisor. Pero no es un canal, por acá no pasa ningún ion, solo se acopla el neurotransmisor. Y luego están estos intermediarios que son la proteína G. La proteína G, una de sus subunidades se fosforila. Cuando esta se fosforila, a través de la o en conjunto con la proteína efectora, son capaces de enviar mensajes intercelulares para que se abra un canal. Y cuando se abre un canal, entonces pueden fluir los iones a través de la membrana. Como pueden ya ver, estos son más lentos que los ionotrópicos y además son más indirectos porque tienen una serie de pasos. Estos también, así como los canales iónicos anteriores, se encontraban en una zona más cercana a la zona activa. Los receptores metabotrópicos es más común encontrarlos en zonas más periféricas de la sinapsis. Mientras las otras, entonces, los ionotrópicos tendrían una función rápida y de generar inmediatamente un cambio en el potencial de la neurona postsináptica, los receptores metabotrópicos tendrían un rol más modulatorio de esta señal que se está generando en la neurona postsináptica. Y además son menos efectivos, es decir que estos receptores pueden hacerle a muchos neurotransmisores. Y así como son menos específicos, además cuando abren un canal, este canal permanece abierto por un mayor tiempo, entonces generan corrientes mayores. Son más lentas, pero son mayores. Y por eso también tiene este rol que es más modulatorio de la actividad inmediata que tiene un ionotrópico. Mientras un ionotrópico tiene una actividad del orden de los milisegundos, mucho menos de los milisegundos, el metabotrópico podría ser desde los milisegundos a los minutos, a las horas, a los días. Y repitiendo, mientras el potencial postsináptico se regula bastante directamente gracias a los receptores ionotrópicos, estos son muchos más indirectos. Estos también, por ejemplo, todos los neurotransmisores de tipo peptídico, estos que eran más grandes, tienen algún tipo de receptor metabotrópico asociado. Acá en el dato duro encuentro también que sus respuestas van desde la orden de los cientos de milisegundos hasta los minutos o más, como les había mencionado, ya horas o días. Y después de estos dos, que son los diferentes tipos entonces de receptores, tenemos que pasar a qué es lo que hacen estos receptores en la célula postsináptica. Entonces, ¿cómo pueden transmitir información las sinapsis si la mayoría de los potenciales postsinápticos son bajo umbral? Como íbamos mencionando, cada una de las corrientes en una sinapsis rara vez va a ser suficiente para que se genere un potencial de acción en la neurona postsináptica o una inhibición fuerte. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que se generen estos, para que la actividad de una neurona genere una perturbación real en la actividad de la siguiente? Por perturbación, chicos, yo me suelo referir como una alteración o un cambio, pero no hablo de que sea patológico, ¿ya? Solo como que la actividad basal está cambiada. Entonces vamos a introducir los conceptos de sumación temporal y espacial. Acá tenemos una representación de una neurona y
tenemos que mencionar que el cono axónico, que es esta parte inicial del axón donde termina el soma y comienza el axón, es donde se toma la decisión, entre comillas, si se dispara o no el potencial de acción, porque es aquí donde se integran todas las señales provenientes de todas las dendritas de la célula. Tenemos que tener en claro ya que la generación de un potencial, no digo de acción, de un potencial en general en la neurona va a depender de toda la integración, de toda la sumación de estas señales. Y estas señales no tienen por qué ser todas iguales, no tienen por qué ser todas excitatorias, ni tienen por qué ser todas inhibitorias, sino que algunas van a ser excitatorias, otras van a ser inhibitorias y van a tener además una intensidad diferente entre sí. A veces pueden ser unos potenciales hiperpolarizantes mucho más fuertes que los excitatorios o depolarizantes en ese caso, o a la inversa. Y es en el cono axónico donde todo esto se pondera y se genera entonces una respuesta. Además, como ya les mencionaba, las neuronas, si bien secretan un tipo de neurotransmisor y uno de célula perdón, ¿cómo se llama? Uno de molécula pequeña y uno de péptido, estas tienen receptores para diferentes tipos de neurotransmisores. Entonces, acá siempre va a haber un continuo conflicto de todas las diferentes señales que le llegan y cómo estas se van a integrar finalmente. Cuando hablamos, aunque esto lo deberíamos haber visto en potencial de acción, de excitación, entonces esto tendría que ver con una depolarización y ya a mayor escala el aumentar la frecuencia o aumentar por lo menos eh, la probabilidad de descarga de una neurona, mientras que la inhibición tendría que ver con hiperpolarizar a la neurona y que ésta no dispare. Y es a partir de estas dos que entonces se va regulando la misma frecuencia de descarga de una neurona. A veces va a ganar la inhibición, a veces va a ganar la excitación. También es importante, como les había mencionado, que estas señales, las postsinápticas, son graduadas, sean inhibitorias o sean excitatorias, son graduadas. No son como el potencial de acción, que es de todo o nada, ¿ya? Entonces, como son graduadas, está esa posibilidad de que se vayan sumando entre sí o no. No es como que por cada potencial postsináptico excitatorio vaya a haber un potencial de acción, ni que por cada potencial inhibitorio se vaya a perder, entre comillas, un potencial de acción. Acá tenemos otra imagen que es para demostrar lo mismo. Tenemos una célula postsináptica y tenemos en diferentes colores diferentes inputs presinápticos. Entonces tenemos, por ejemplo, acá algunos que son excitatorios, que están representados con el signo de sumar. Y acá tenemos una que es inhibitoria, que está representada con el signo de menos. Entonces todo esto se debe sumar para luego tener una respuesta de si se hace o no el potencial de acción en la zona trigger, que es como gatillo, que es el action hillock o cono axónico. Mientras un potencial sináptico excitatorio va a generar una depolarización, o sea, mejor al revés. Mientras una depolarización, el que se vuelva más potencial, más positivo el potencial de membrana, es algo, es un potencial postsináptico excitatorio. Cuando el potencial de membrana se vuelve más negativo, es un potencial sináptico inhibitorio. Entonces, básicamente lo que se está haciendo es que la neurona recibe un montón de inputs que serían algo así como señales de tipo analógico. Son todas diferentes, son graduadas, son básicamente eso, son todas diferentes y son graduadas, ¿ya? Y pueden ser a diferentes frecuencias, en diferentes zonas y qué sé yo. Y todo eso los va a integrar y los va a convertir en una señal digital, en una señal básicamente que es de 0 igual a no se dispara un potencial de acción o 1 se dispara, una señal binaria.
sí, un concepto que hoy en día ya no es tan agradado ni mucho menos, y está bien, pero para esto sí, para esto cuenta, y para las matemáticas también. Entonces, estas señales todas diferentes se integran y se vuelven en una señal simple, que se dispara o no se dispara un potencial de acción. Una señal de todo o nada, que es como la característica principal del potencial de acción, dependiendo si se llega al umbral o no. Acá tenemos diferentes tipos de sumación. Bueno, los diferentes son dos, que los vamos a ver cada uno. Pero por ejemplo, acá tenemos 3 neuronas que están inervando a la neurona postsináptica, y podemos ver que acá cada una tiene un ritmo que es similar, pero eso no es lo importante, sino que sus disparos o potenciales de acción se encuentran como distanciados temporalmente. Entonces, estos al llegar a la neurona postsináptica se integran acá en el cono axónico, y a partir de ello esta neurona dispara. Acá por otro lado tenemos que esta misma neurona es inervada por 3 neuronas, las mismas de recién, pero solo está una, eh, una disparando, ¿cierto? Solo que disparando mucho más que lo que estamos viendo acá. Y como esta una está disparando tanto, genera que esta segunda o la neurona postsináptica también dispare. La de arriba sería la sumación espacial y la de abajo sería la sumación temporal. Acá tenemos imágenes que lo explican un poquito mejor. Uy, se ve súper feo. Pero bueno, voy a eliminar esto. Lo siento, chicos. Acá tenemos entonces la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Con esto estamos midiendo los cambios de potencial en cada una. Presináptica, postsináptica. Presináptica en bordeo, postsináptica en azul. Entonces, ¿qué es la sumación temporal? La sumación temporal correspondería a, literalmente, sumación a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, en estos primeros dos cuadros de la izquierda, tenemos que la presináptica dispara una vez. Y al disparar esa una vez, la postsináptica tiene un potencial postsináptico excitatorio, pero que no es suficiente para llegar al potencial umbral y con ello disparar un potencial de acción. Sin embargo, cuando esta misma neurona presináptica, que es una, me dispara 3 veces seguidas, entonces estos se van a sumar a lo largo del tiempo, ¿cierto? Hasta llegar al potencial umbral en la neurona postsináptica, y ahí recién se dispara este potencial de acción. Obviamente, por razones pedagógicas, se enseña siempre que la sumación temporal en tanto una neurona presináptica y una neurona postsináptica, pero muchas neuronas presinápticas pueden estarse sumando temporal y espacialmente en el input que va a generar, o sea, en el output que se va a generar en la neurona postsináptica. Ya no es que estas cosas sean disociables entre sí, están pasando todas juntas todo el tiempo. Estoy revisando que no esté nada más feo. ¿Esta va a estar fea también? Ah, no. Acá tenemos entonces lo que es la sumación espacial. En la sumación espacial, como ven, tenemos nuestra neurona aquí, postsináptica, y tenemos en verde las sinapsis excitatorias y en rojo una sinapsis inhibitoria. Entonces, ¿qué pasa? Que como acá en el cono axónico se va a ponderar la inervación que viene de estas 3 neuronas, que es lo que vemos cuando medimos el potencial de membrana del cono axónico. Tenemos que cuando dispara A, que es excitatoria, hay un leve aumento o un leve potencial postsináptico excitatorio, que eso es el EPSP. Cuando dispara B, que también es excitatoria, también tenemos una positividad en
el potencial de membrana. Cuando dispara C, por el contrario, se vuelve más negativa, un potencial postsináptico inhibitorio. Cuando se suman A y B, es decir, sumación espacial, porque estamos suponiendo que además se están disparando a un mismo tiempo, entonces se genera una sumación espacial. Es más, o sea, este potencial sináptico postsináptico, ¿cómo es? Potencial excitatorio postsináptico es más fuerte que cuando estas disparaban por separado. Y es tan fuerte incluso que llega al potencial umbral y dispara. Luego se hiperpolariza, ¿cierto? Y cuando vuelve al reposo, entonces tenemos que disparan juntas la neurona A excitatoria y la neurona C inhibitoria, y por sumación espacial una cancela a la otra básicamente. Es como sumar uno y restar uno. Entonces no pasa nada. Entonces estos potenciales graduados se van ponderando juntos. Y por eso también la imagen anterior tenía este ejemplo en que tenemos tres neuronas en ambas, es decir, en los dos casos tenemos podríamos tener algún tipo de sumación espacial. Y además el tema de temporal se va graficando con una nomás, como les mencioné, que es un tema pedagógico, pero podría ser esto que se repite acá y acá también, y después compararlo a esto, y tendría que ser que la diferencia en el potencial de la postsináptica sea por sumación temporal con respecto a esta, dado que en los dos casos tienen tres neuronas que están inervando a la postsináptica. Pero bueno, ahí lo pueden ver mejor, creo yo. Entonces, es gracias a la sumación que se permite que aquellos potenciales sinápticos, eh, potenciales postsinápticos excitatorios que son bajo umbral puedan llegar al umbral, o que no puedan, si es que hay algunas sinapsis inhibitorias metidas entre medias. Todas estas sinapsis están actuando en cualquier momento, en diferentes frecuencias y en diferentes partes de la misma neurona. Entonces, insisto, no es como que en algunos momentos pase la sumación temporal y en otros pase la espacial, sino que pasan continuamente juntas. Y entonces ponderando ya en el conoxónico si gana la excitación o gana la inhibición, es que se genera o no genera algún tipo de respuesta en la neurona postsináptica. Y como vimos también, si gana la inhibición, entonces la célula postsináptica se queda silente. Si gana la excitación y llega a un nivel, llega al nivel umbral, entonces se dispara un potencial de acción y gana la excitación. Acá tenemos otra forma de ver lo mismo que estábamos viendo. Tenemos, en el caso de que no haya sumación, un potencial de acción solo, que es lo que vemos siempre, y como este genera un efecto en la neurona postsináptica. Cuando hay sumación espacial, acá hay dos neuronas con sus potenciales de acción, más sumación espacial, acá son tres, y la sumación temporal, que sería que una misma neurona dispare muchas veces en un tiempo corto. Entonces, por ejemplo, esta sería la dendrita de la neurona postsináptica. Vemos como sin sumación, solo un potencial de acción cuya señal le llega a la dendrita. Entonces hay un aumento o una excitación, un potencial excitatorio bajito. Luego con más, o con recién sumación espacial es mayor. Con más sumación espacial, entonces es mayor. Y cuando hay sumación temporal es como si estos tres, en este caso porque estamos hablando de tres potenciales de acción
en estos dos casos al menos, se genera esta sumación, ¿cierto? El primer potencial llegó hasta acá, después el segundo lo ayudó a subir un poquito más y el tercero más aún. Y es de esta forma que vemos que con un solo potencial de acción no llega al potencial umbral, entonces no se dispara nada en esta neurona. Sin embargo, cuando hay sumación espacial, ya se generan dos en este caso. Cuando hay más sumación espacial, acá incluso hay 5 potenciales de acción. Esto de los números igual es representativo, ¿no? No es necesario que sean justo 6 potenciales de acción, sino que es para darte a entender más sumación espacial, más en el caso de que estas sean excitatorios, que es lo que nos dan a entender, entonces más frecuente los disparos. Y después en sumación temporal también vemos todo este cambio de un poquito de potencial sináptico excitatorio, otro poquito y luego ya se empiezan a disparar. Pero este ejemplo es sin considerar la parte inhibitoria. Y para casi terminar, entonces tenemos de nuevo este ejemplo, que es bastante similar. Tenemos la cancelación que se produce entre un potencial postsináptico excitatorio y un potencial postsináptico inhibitorio. Entonces, el postsináptico excitatorio, cuando esta neurona, la excitatoria, tiene un potencial de acción y entonces genera este potencial en la postsináptica, aumenta, se pone un poco más depolarizada, pero si dispara la neurona inhibitoria, entonces se genera un potencial sináptico inhibitorio y ¡prop! Lo planta. Jodió, literalmente. Sumación espacial y sumación temporal también lo tienen solamente en ejemplos con neuronas excitatorias o sinapsis excitatoria, y acá vemos como la sinapsis de la neurona roja se suma a la de la morada y entonces se llega al umbral y dispara, y en este caso dos disparos de la neurona excitatoria verde generan que se llegue hasta el umbral, mientras que uno no lo logra y se genera el potencial. Creo que el ejemplo que era más mejor era este de sumación espacial y perdón, ese, de la conversión análoga a digital. Creo que esos son los principales para cuando tengan que estudiar esta materia ya. Porque, como insisto acá, en estos dos ejemplos de la derecha se les olvida sumar la parte inhibitoria, pero esa está presente siempre. Acá tenemos un GIF en que vemos ese potencial de membrana de menos 70 milivolts, que es lo común, sería como en el reposo. Oh, no me funciona el GIF, pero lo que sucede es que la neurona presináptica libera neurotransmisores y entonces en la neurona postsináptica lo que vemos es que de menos 70 creo que pasa como a menos 90, y a partir de eso tenemos que inferir que lo que está sucediendo es que en esta neurona se generó un potencial sináptico inhibitorio, o sea, postsináptico inhibitorio. Y la última parte, que ya no nos queda nada de esta materia, es preguntarnos si todas las sinapsis, porque al menos hasta ahora se las hemos enseñado así, y de nuevo es porque es pedagógico, no sé si pedagógico, pero didáctico, ¿son todas las sinapsis axodendríticas, es decir, entre un terminal axónico y una dendrita? Pues no. Hay diversidad también en cuanto a este tipo de estructura. Tenemos acá, por ejemplo, dos neuronas presinápticas y las dos tienen una sinapsis axodendrítica con la neurona postsináptica, ¿ya? Pero a la vez, acá tenemos una sinapsis axodendrítica y acá tenemos una axosomática, donde los terminales axónicos van a influir directamente al soma. Acá la dendrita, que es el típico, el que más conocemos y el del que siempre hablamos. Acá en la postsináptica también vemos que tenemos otra neurona presináptica y estas dos forman una sinapsis axoaxónica, terminal axónico con el axón. ¿Ven?
¿Y saben por qué esto es también entretenido y le genera aún más complejidad a la sinapsis química? Porque, upsí, por ejemplo, si acá en el cono axónico se determinó que se disparaba un potencial de acción y este va viajando, viajando, viajando hasta acá, pero esta sinapsis es inhibitoria, entonces jodió. ¡Chac! No se va eh, a generar transmisión sináptica aquí, porque se truncó básicamente el potencial de acción. Y eso, chicos, esto es más o menos el resumen de lo que es, resumen entre comillas, de lo que es sinapsis. No quise entrar mucho en algunos detalles porque no sé si los vamos a ver a futuro. No creo que vaya a usar una bibliografía tan centrada en lo molecular. Entonces para mí es importante que entiendan la fisiología del sistema, pero a medida que nos vayan saltando preguntas cuando leamos textos, no sé, de memoria, emoción, etcétera, ahí podemos adentrarnos un poquito más en lo que serían, por ejemplo, los agonistas, antagonistas, péptidos versus neurotransmisores. Pero por ahora esto creo que es lo esencial, ¿ya? La próxima semana también vamos a tener un repaso de potencial de acción y sinapsis, o dependiendo de cuál a ustedes les parezca más necesario repasar, ahí vemos. Y eso, que estén muy bien.